Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Vamos a empezar hoy día una nueva sesión que tiene que ver con la red internacional número 2 y vamos a comentar un tema. Esperemos que dentro de un ratito ya esté con nosotros también la doctora Karina Rodríguez. Hoy tenemos el tema, el conversatorio que se llama Problematización de las personas mayores y el edadismo profesional. Esperamos que unos minutos ya estará con nosotros la doctora Karina Rodríguez. Tiene algunos problemas con su red, pero yo creo que en cualquier momento ya va a estar eh, con nosotros también en el programa. Muy bien, entonces esperemos un momento. Ahí creo que ya está, por ahí. Así es, esperemos que ingrese en este momento. Ya, Luigi, gracias, lo logré con el teléfono, perdón. ¿Mm? Adelante, amiga. Y gracias, Luigi, ya lo logré con el teléfono porque la compu no lo logré. Abre tu micrófono y tu Sí, presencia acá en el... Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? y estamos, Buenas ya. noches. Hola, Bueno, hola. en este ratito que quiero, acá tengo que, ok, ahora sí estamos listos. Muy bien. Este evento corresponde a la red internacional número 2 y como ustedes saben, se llama Problematización de las personas mayores y el edadismo profesional, con la participación de la doctora Karina Rodríguez, muy destacada también en la Central Gerontológica Internacional. Todos ya la conocemos, ¿no? Especialista en medicina de rehabilitación y también ejerce la docencia, es una persona, una excelente profesional que ya muchas veces ha participado también con nosotros acá en la Central Gerontológica y hoy en día vamos a compartir unos temas muy interesantes. A ver, ahora sí voy a compartir pantalla. Y entonces, pero esta vez nosotros vamos a comentar cada parte, ¿no? Para que esto sea como una conversación, no como una Sí. conferencia. Entonces, esta es la idea. Porque en realidad va a haber más preguntas que afirmaciones, esa es la verdad. Es un tema, como acá lo dice, problemático. Ahorita vamos a ver que salga. A ver. Mm, todavía no aparece en la pantalla, ¿no? A No, ver. todavía no. A veces hay que cerrarlo y volver a abrir. Es así. Ajá, es así. Exacto. Ya apareció, Luigi. Ahora sí está. Bien. La existencia de las personas. La pregunta, esta interrogante, ¿no? Gran interrogante, es: ¿la existencia de las personas mayores constituyen algún problema? O sea,
si nosotros vamos a considerar que es de hecho, ante todo, un problema la existencia de las personas mayores, ¿a dónde vamos? ¿No? Entonces, la existencia de las... Entonces, con respecto a ello, ¿no? Eh, Hoy en día hablamos de un envejecimiento global, es decir, ¿por qué? Porque ahora las personas mayores viven más, toda la humanidad está viviendo más en promedio. Entonces, esto genera algunas preocupaciones en el sentido de que cómo podríamos afrontar un futuro en el cual haya muchísimas personas mayores y eso podría traer una serie de problemas con respecto a lo que se refiere a las asistencias, ¿no? ¿Estamos listos para la asistencia y no para la prevención? Otra interrogante, ¿no? Aun cuando la propia asistencia puede estar mal diseñada, ¿no? Los planes asistenciales pueden ser insuficientes, ¿no? Mal diseñados y enfocados también. Es decir, acá hay una cuestión muy importante de eso. Hay un problema, claro que hay un problema, pero el problema no es la existencia de las personas, pues, ¿no? Sino el problema está en nuestra capacidad, en nuestro servicio, la capacidad de nuestros servicios, cómo nosotros atendemos a los ciudadanos, ¿no? Ahí está el problema. Ese es el tema. Entonces, pero sin embargo, hay muchas personas que cuando hablan en relación a que hay mucho más personas mayores, lo ven eso como el problema. ¿Te das cuenta? Ahí está la cuestión que tenemos que conversar. Muy bien, adelante, Karina, tu comentario, ¿qué podrías decir sobre esta interrogante que se plantea? Muy bien. Pues bueno, partamos de una preliminar, que la preocupación del envejecimiento en la sociedad es un fenómeno que ha venido siendo trabajado principalmente en los sistemas de salud como una amenaza. O sea, se ve de que, ay, vamos a tener más personas mayores, las personas mayores gastan más, las personas Ah, mayores requieren más medicamento, las personas mayores requieren cuidado. Entonces, empezamos a verlo en un contexto y en un componente de temor, de amenaza y de que estamos frente a algo que es adverso a la sociedad y es un paradigma muy, muy falso y es una concepción en la que ha merecido la atención de muchos y aún a la fecha en muchos entornos se está teniendo muchas situaciones económicas, sociales, de derechos, de servicio, como un punto de análisis de cómo se va a tener ese presupuesto, de dónde se va a sacar y que una población cuente con más personas mayores es una situación adversa porque se ve como una carga económica y ah, no como un proceso de la vida que va avanzando y todos vamos aportando en lo mismo, sino que se va viendo más como una amenaza y una amenaza de ujú. pérdida económica a los sistemas. Creo que ahí sería mi opinión en base a esa pregunta y pues estoy convencida totalmente que es algo muy lejano de la realidad, que es solo ver con un lente a conveniencia un proceso que está partido de mucho desconocimiento de lo que es en realidad una persona mayor incluida, productiva, que Ujú. consume, que hace y que va más allá que solo Exacto. el eje atención médica y salud de uno de sus componentes de todo su actuar en todo el entorno. Claro, acá hay una cuestión de que todavía hay muchas personas, muchos profesionales incluso, que todavía no como que no cambian esa visión, es decir, no se actualizan verdaderamente, no ven la nueva realidad que se está gestando, ¿no? Donde las personas mayores se están empoderando, están llegando en mejores condiciones de salud a ser mayores. Entonces hay un cambio en el escenario que no
que parecen no estar viendo también. O sea, por un lado, es cierto que la preocupación se centra mucho en el tema económico, ¿no? En el tema de que si estas personas van a ser productivas y cosas así, como tú lo acabas de decir muy bien, pero una de las razones por la cual se plantea esta pregunta es que hasta qué punto realmente los mismos profesionales eh, estamos generando edadismo cuando vemos este tipo de óptica, este tipo de visión. Esta visión es absolutamente dadista. Además, no hay tampoco enfoque de derechos acá. O sea, se supone que todo es una cuestión de productividad y cosas así, y no piensan que la persona tiene derecho a la jubilación o también puede seguir trabajando. O sea, tiene una serie de opciones que no se le pueden negar. Una persona puede ser productivo desde el punto de vista económico, otros lo pueden ser de otra forma también, en forma creativa, participando dentro de la asesoría, dentro de las mismas familias, ¿no? Ayudando a su propia familia. Hay muchísimas cosas por las cuales nosotros debemos decir que las personas mayores tienen mucha importancia y no solamente para que lo cuiden, ¿no? Algo así, ¿no? Eso es Exacto. lo que Sí, ese es sí, y mira, Luigi, si partimos de que, vamos, en Naciones Unidas nos habla en función de la demografía, y si tú cuando hemos hablado y hemos tenido este conocimiento, para el año 2000 hablábamos de más o menos 550, 600 millones de personas mayores de 70 años a nivel del mundo, pero actualmente en el 2025 estamos hablando más de 1.100 millones de personas arriba de 70 años. Y antes teníamos más personas mayores en países desarrollados y eh, nuestro promedio de vida, nuestra expectativa de vida en países en desarrollo, pues era menor, pero esa situación social, esa situación de salud, esa situación de derechos, como tú dices, ha venido dando esa transición en nuestros entornos y no queremos avanzar con eso. Y en lugar de prepararnos para poder dar la mejor atención en todos los sentidos, a este grupo que cada vez está siendo más grande a nivel de nuestras comunidades, porque estamos teniendo mejor incidencia en la prevención, porque la promoción de salud está teniendo mayor impacto, porque estamos logrando que nuestros colectivos envejezcan de manera funcional, sana, porque estamos quitando, por ejemplo, y es algo del siglo pasado, y yo crecí en eso, que hablábamos, por ejemplo, la demencia senil, o sea, eso nos estaba dando en claro. el contexto salud un tema Ujú. muy, muy importante, que era el decir, tú vas a llegar a ser una persona mayor y vas a tener una demencia por la edad. Eso es demencia senil y eso no es Claro. cierto, Luigi. O sea, el Ah, qué- tener años, el tener edad, no te hace generar una demencia. Tienes que tener muchos otros factores que vengan a coadyuvar para desarrollar Alzheimer, para desarrollar otro tipo de condición que vaya a llevar a un deterioro cognitivo de tu funcionalidad. Pero el hecho de avanzar en años no te lleva a un deterioro cognitivo. Pero esos eran los conceptos con los que en el siglo pasado nos formábamos. Y cómo, imagínate, estamos casi 3 veces ese grupo poblacional y está funcional, está productivo, está ya en todos nuestros entornos y ahora ya reclama sus derechos. Y eso es algo en lo que debemos estar alertas, de que no estamos ya trabajando con comunidades que se adhieren a lo que nosotros vamos a dar como directriz, sino que ya es una comunidad que se prepara, que está con acceso a la tecnología, que ya la inteligencia artificial está permitiendo tener ese espacio de aprendizaje. No todos, y eso lo hablamos, pero claro. eso no quiere decir que algunos no lo hagan. Y entonces en ese cambio, en esa parte en la que nosotros conociendo la demografía de nuestro componente y que del mundo está ya en todos nuestros contextos, debemos de estar preparados y debemos de educarnos y estar receptivos a todos estos cambios y buscar hacerlo con dignidad, con respeto y Claro. orientado hacia la funcionalidad. Así es. Las estadísticas ayudan, pero son mal interpretadas. Hay una cosa interesante que yo hace tiempo he visto, ¿no? Que poco a poco aumenta el número de personas mayores autovalentes, ¿no?
en algunos países llega hasta el 80%. La sola estadística es, es un indicador de cómo el edadismo es un error terrible, ¿no? Es decir, si decir que el 80%, ¿no? O 78%, o lo que tanto que pudiera ser, eh, es autovalente, ¿qué nos está diciendo esa estadística? ¿No? ¿Qué nos dice esa estadística? Entonces, si la persona se puede valer por sí mismo en un 80%, quiere decir que no hay lugar para estereotipos de personas que vemos todas con dificultades o patologías diversas que le van a hacer, digamos, no poder valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, estamos viendo que las estadísticas nos ayudan de una manera, pero sin embargo parece ser mal interpretadas. Sí, El factor crucial de la educación. Acá también hay un tema importante, un motivo para promover el conocimiento, promover cultura gerontológica difundida, y justamente por qué es necesario la educación como un factor, como una ayuda, diría yo también diría para hacer sí, para avanzar en planificar. claro. Entonces, el edadismo extendido, incluso en los profesionales gerontológicos, deja huella también. Las personas mayores no deben ser discriminadas ni idealizadas tampoco, ni discriminadas ni idealizadas. Son personas con sus características individuales y la idealización es una reacción falaz y exagerada de un presunto antiedadismo, porque eso es lo que es. La cuestión es las personas, todavía hay muchos escritos y muchas publicaciones por ahí que tienen frases que podemos decir muy endulzantes, ¿no? A favor de las personas mayores, ¿no? Pero que en realidad son reacciones ante, por el miedo a caer en una posición edadista, en una cuestión edadista. Entonces, por eso es que a veces exagera, ¿no? Yo no soy Ujú. edadista, como yo no soy edadista, entonces yo hablo cosas maravillosas de las personas mayores en general, ¿no es cierto? Cuando nosotros sabemos que es algo heterogéneo y libre, ¿no? Entonces, ese es un tema también importante. Entonces, acá tenemos la cuestión de las estadísticas, que si bien es cierto, las estadísticas nos ayudan, pero aún a pesar de eso, se sigue eh, se sigue discriminando. Entonces, entonces hay una cuestión que nos falta educación, promover cultura gerontológica y ver que todavía, pues, los profesionales tienen todavía perfiles, hay perfiles edadistas entre los profesionales. Sí hay. Sí, sí, la parte de edadista a nivel de profesionales, incluso aún a la fecha, dentro de los mismos gremios, o sea, dentro del mismo actuar, hasta poner rangos de edad para que tú puedas trabajar. O sea, está aún, no, es que ya el colega necesita descansar, ¿verdad? Y cuando tú ves con todas sus capacidades y funcionamiento, pero aún dentro del rango profesional. Y algo importante, Luigi, las estadísticas nos deben servir para planificar, para Ajá. poder proyectar, para podernos preparar. Las estadísticas nos tienen que permitir ir dándonos cuenta de ese cambio estructural que vamos viviendo y en esa medida, si tú ves, el que existamos personas mayores ya a nivel de nuestros grupos sociales es el éxito de buenas prácticas que se han venido realizando. O sea, el que tengamos mayor expectativa de vida en un grupo social quiere decir que hay cosas buenas en ese grupo social que se han dado para que la expectativa de vida avance. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? No tenemos investigaciones de en qué condición económica, de salud, de participación está llegando esa persona a esa edad, porque desconocemos mucho de este grupo. Como tú bien lo dices, es tan diverso que no, ni de la parte del lado social, ni del lado médico, ni de participación, ni político, viene a ser un grupo que tenga como un espacio tanto en investigación, en observación, en
buscar que los programas y planes que se ejecutan vayan hacia conocer esa diversidad, a conocer sus necesidades y luego saber dónde y cómo están. Porque justo lo que tú dices, se idealiza o se da un positivismo falso a Ah, mi manera de hablar sí, ahí sí, claro. para decir el palomazo, el cheque, ya lo dije, ya lo hice, entonces yo ya Sí, no soy edadista, yo no estoy, sí, sí, pero sí, en realidad estoy haciendo algo concreto y algo real, no. cierto. Ahí pasamos a la otra. Entonces, no podemos elogiar o criticar a una persona por tener determinada edad. Ujú, Exacto. Esto es preciso. O sea, yo no puedo decir que una persona es maravillosa, ¿no? Encantadora, increíble, solamente porque tiene mayor edad. ujú, Tampoco lo puedo criticar por su edad. Es decir, nosotros no podemos actuar frente a una persona por un tema que está relacionado simplemente por la edad. Eso es básicamente la cuestión del edadismo. Esto en cierta forma, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, y acá está también el tema de la idealización, ¿no? Esos elogios tremendos de hablar de cosas, de personas maravillosas y cosas así, cuando en realidad estamos hablando simplemente de personas que tienen mayor edad, es cierto, pero que son diversos, ¿no? Algunas personas mayores tendrán otras características, otro carácter que no es el mismo del otro y por lo tanto no podemos estar generalizando. No hay servicios, talleres o productos diseñados para todas las personas mayores, no existe eso. Decir lo ujú, contrario es edad. Es decir, la heterogeneidad no admite generalizaciones. ¿Por qué? Porque una persona mayor puede necesitar, por ejemplo, un taller determinado en función a su propia necesidad que él tiene, pero que probablemente otra persona mayor no tenga esa necesidad. Entonces, no podemos, entonces cuando comenzamos a generalizar, automáticamente ya estás con el perfil edadista. Hay que decir la verdad. Entonces, no admite, o sea, la heterogeneidad no admite generalizaciones y las generalizaciones son la piedra angular del edadismo. En eso se basa, básicamente. Todo lo que es discriminación en general, lo que son discriminaciones de todo tipo, se basa en algunas características encontradas en ciertas personas y que se extiende, ¿no? A toda una colectividad. Eso es lo que es. Eso es lo que ocurre. No podemos elogiar o criticar a una persona por tener determinada edad. En todo caso, hay que respetar sus derechos como a los ciudadanos que son de acuerdo a las leyes. Eso es lo que tenemos que hacer nada más. Es decir, el problema del edadismo es justamente que nos centramos demasiado en la edad. Nos centramos demasiado en la edad. Es decir, tanto así que ya no podemos entender que puede haber amistades intergeneracionales o multigeneracionales, ¿no? Puede haber vínculos nuevos que se van formando entre las generaciones, ¿no? ¿No? Los estamos poniendo como si fuéramos la cola, ¿no? La cola que queda ahí y que, bueno, sí. ahí la ven ellos cómo la toman. Entonces, esto también es importante. Sí, Luigi, hay muy pocos acuerdos a la fecha todavía sobre cuál es de verdad el proceso natural del Claro, envejecimiento. A nivel del área médica, nosotros hablamos de la historia natural de una enfermedad y entonces uno habla que se incuba, se desarrolla, se expresa, puede resolverse o morir la persona o quedar con secuelas y eso es una historia natural de un proceso de enfermedad. Sin embargo, cuando en el área de salud tomamos el envejecer como un proceso de cambio de salud, estamos completamente errados porque claro, no tenemos un proceso natural de envejecimiento y no está relacionado con la edad. Está justo como lo hemos hablado en otros momentos, con lo que en esos años pasa. Eso es lo que se va en la pérdida de habilidades, en la pérdida de capacidades y funciones, pero no porque se tiene esos años, se claro. está teniendo esa parte. Entonces,
Cuando nosotros tenemos justo esta brecha, ¿verdad? Este espacio de la persona, de la etapa vital de la persona mayor, entonces esta etapa viene y hay muchas teorías modernas, Luigi, y que está enfocadas en el desarrollo psicológico humano, en la parte sociológica de lo posible y de la interacción, en el trabajo social integrador, en la condición de vida, en la funcionalidad. Pero la persona mayor es holística, es global, o sea, tiene un poquito de cada uno de estos componentes que le hacen ser autónomo, funcional, exitoso. Y cuando hablamos de una persona mayor en esta etapa, nosotros lo vamos a ver eh, pues de alguna manera a veces hasta como un fenómeno humano en el que, justo lo que tú decías, Sí. estamos ante muchos paradigmas de Sí. el no puede, no hace, pierde, Ah, pierde, 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 claro, pero en claro. realidad de eso lo puedes perder antes de llegar a la edad legal de ser mayor por alguna condición o puedes Sí. pasarte el doble de esa edad y que no pase. Entonces, es bien importante que tengamos esas realidades sociales, culturales, de organización institucional y que nos lleven a darnos cuenta que la persona mayor al final debe ser analizada como ese fenómeno sociológico interesante, Ujú. global, holístico y por sobre todo que amerita ser visto o incluido dentro de los procesos de sociedad como como un ser sujeto de derecho con capacidad de elegir y con capacidad de producir. Pero debemos quitarle todos los no puedes, Luis, porque en los no puedes caemos todos en muchas fragmentaciones y todo el edadismo, ¿verdad? Ujú. Así es. Bueno, también se idealiza mucho con frases endulzantes que en realidad transmiten edadismo. El edadismo está no solo en los artículos de periodistas, muchos dicen, bueno, esos son los artículos de los periodistas, es que y es cierto que hay muchos periodistas que tienen un errado sentido de la independencia. Como ellos son independientes, entonces no quiere que nadie le enmiende en la plana, entonces van a decirle a las personas mayores como ellos quieran, ¿no? O Ujú. sea, ese es el asunto. Pero hasta ahí sabemos que es un fenómeno común ya entre los periodistas, porque son pocos los periodistas que abordan el tema gerontológico con seriedad. Son muy pocos. Eso sabemos. Entonces, pero el asunto es de que estos errores o estos edadismos no se dan solamente en estos periodistas o comunicadores, sino también el gerontólogo o profesional vinculado que muchas veces escriben sin la debida especificidad. Es decir, no especifican a qué personas mayores corresponden tal y cual tratamiento o qué tipo de cuidados, es decir, simplemente engloban, ¿no? Es decir, personas, ya, la persona mayor significa sujeto de cuidado, algo así. Y se preparan para asistir o cuidar o a dar consejos inespecíficos a las personas mayores, o sea, global. Vamos a darle un consejo para las personas mayores. Ya sabemos nosotros que estamos hablando de heterogeneidad, diversidad, ¿no? Entonces, esto no tiene mucho sentido. Las personas mayores es el grupo de edad más diverso que existe, diría yo, ¿no? Porque si tú estás considerando a una persona mayor a partir de 60 años, imagínate, 60, 70, 80, 90, 100, cuántas generaciones, cuántos tipos de desarrollo diferentes se van a dar. Entonces, es el grupo de edad más diverso que puede existir y sin embargo el más discriminado en relación a su edad. Entonces, se idealizan mucho con frases endulzantes que en realidad lo que hacen es transmitir el edadismo, pero es una especie de edadismo cariñoso, un edadismo condescendiente, ¿no? Que, uy, cuidado, hay que cuidar a las personas mayores, una cosa así. Todo esto es una expresión edadista, realmente que es. Exacto. Y eso, si te das cuenta, tiene que ver con la cultura. Ujú. Entonces, muchas veces eh, tú te encuentras que hay
áreas culturales donde a la persona mayor se le honra, se le respeta, se le toma la Ah, experiencia y nos pasa mucho en nuestros pueblos originarios. O ajá, sea, ahí todavía tiene mucho peso y todo. sí, Entonces, tiene como ese rango, ese estatus, pero eso en ningún momento lo ves tú ligado a una edad, sino que va teniendo como sus rangos y procesos según el contexto cultural. No está tan pegado como pasa con nosotros con los procesos legales de derechos, que es en donde vinculamos esos 60, esos 70 años, esos 65, según la norma y la ley de cada país. Entonces, ese estatus, cuyas características en algún momento puede ser el respeto, el afecto, la protección, hace que generemos comentarios, acciones o procesos edadistas. Porque cuando ajá, ya entra, no, 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 ya en él hay que protegerlo, hay que cuidarlo, y no hay sí, que cuidarle nada. sí, Pero justo cuando entra eso, entonces esa cultura configurativa va a suponer ujú, ese momento en las que circunstancias en nosotros de lo que nos enseñaron y concebimos nos van llevando a tener esas acciones edadistas. sí, exacto, Entonces sí tenemos que desaprender y como tú lo dijiste, tenemos sí, que educar. desaprender. O sea, para eso Ajá, estamos acá, para sí, darnos cuenta que tenemos que educar y que no todo viene siendo lo mismo, no los contextos se van a repetir. Y lo más claro, claro importante, que sí. debemos tomar en cuenta qué es lo que la persona mayor quiere, qué es lo que espera y cómo quiere ser visto y cómo quiere ser tratado. Entonces, todo esto es un fluir y es una situación en la que vamos nosotros fluyendo según cada momento y cada etapa en la que dejemos de alabarle, idealizarle y decirle, ay, tan lindo, ay, tan bello, y ahí es donde sale mi mamita, tiita, mi linda, mi reina, mi todo, pero es con ese edadismo de por no decirle, mire, usted no es la señora tal, ¿verdad? Que es como le digo a cualquier otra persona, sino le voy poniendo ese, que incluso en mi área, en el área de salud, hasta en el caso de nosotras las mujeres, hay la doctorcita, o sea, al doctor no le dicen doctorcito, pero ya uno está en una edad que ellos consideran que uno ya es una persona mayor, entonces ya hay que hacerlo pequeñito, ¿verdad? O sea, Ujú. ya hay que tratarlo, pero ese pseudo cariño, ese pseudo respeto nos hace darnos cuenta justo del componente de época, de cultura y de qué me estoy yo protegiendo, qué es lo que yo no quiero hacer ni decir. Entonces lo estoy haciendo más hacia mi persona que hacia lo que es el respeto y la atención a la persona mayor. Sí, y aparte también que hay una cuestión de poder también en eso, Ujú, claro. sí, Tú estás como si tú fueras una persona que le des algo a ellos, ¿no? A través de de su poder, algo así. Se preparan pensando en personas vulnerables y al estigmatizarlo como tales. Bueno, la gente se prepara pensando en personas vulnerables cuando hablan de personas mayores. ujú, Y al estigmatizarlos con esta etiqueta de persona vulnerable, también llegan a vulnerar sus derechos y actúan con esa condescendencia paternalista de la que estamos hablando. La existencia de las personas mayores no representan en sí un problema, es un logro de la vida, más bien. La exacto, longevidad aumenta y el crecimiento que debemos considerar más es justamente el crecimiento cualitativo, ¿no? Que realmente ese es más importante. El problema está en la respuesta inadecuada de la sociedad y el Estado. El problema está en la falta de educación y de una cultura gerontológica que no tenemos, ¿no? Una cultura gerontológica difundida, porque en este caso no estamos hablando del conocimiento que va a tener un profesional de la gerontología, sino una cultura gerontológica básica, fundamental, ¿no? Que deberíamos tener ya desde las escuelas. Entonces, y las medidas preventivas, ¿no? Tales como un fortalecimiento de la atención primaria, que es uno de los puntos importantísimos y sin embargo lo dejan de lado y promover, por supuesto, la investigación científica, que necesitamos también apoyar. Yo sé que es muy complicado para los países en desarrollo este problema de la investigación científica, casi no hay, ¿no? exacto. Pero, pero debería haber, debería haber. Entonces, este es otro.
otro punto para, para comentar, Karina. Sí, exactamente, es tan importante. Y aquí, fíjate, Luigi, que cuando nosotros partimos de esa parte importante que sigue de la mano en la parte cultural, está justo el componente prefigurativo y posfigurativo, y ambos vienen de la voluntad de continuidad que aprendemos dentro de los inconscientes de los colectivos sociales. Entonces, en mi inconsciente voy formando un constructo de lo que vivo a mi alrededor, de lo que vivo en mi familia, de lo que voy trabajando día con día. Y entonces eso voy generando ese momento de época y circunstancia a lo largo de que el joven con los adultos van creando esa parte de cómo lo quiero abordar, cómo lo voy a enfrentar y justo anclamos, ¿verdad? De que el que haya personas mayores es el éxito tecnológico, es el éxito preventivo, es el éxito de trabajo, es el éxito económico, incluso de una sociedad Claro. que va avanzando. Sin embargo, es tal nuestro constructo y es tal lo que tenemos ya preconfigurado que en nuestras culturas se tiene esa sensación de riesgo, de fragilidad, de intuitividad en la cual no, pero puede que no funcione. Si es persona mayor, puede que no lo vaya a hacer. O sea, estamos ante prejuicios y prejuicios basados muchas veces solamente en imaginarios, no en realidades, porque cuando entramos a una realidad, como no hay investigación, no hay Ujú. publicaciones, no tenemos algo evidente que nos haga decir, ay, no, sí, todas las personas o el 80% de personas mayores de 60 años caminan, corren, se cocinan, bailan, salen, porque no lo tenemos documentado y como es algo que nos queda muy a la deriva y no lo tenemos tangible, nos hace generar muchos presupuestos. Entonces ahí justo hacemos esa prefigura que al final nos lleva siempre a mantenernos y generar barreras edadistas. Así es, definitivamente la gerontología, ahora, digo, acá digo, debe estar difundida. Cuando se van a renovar, por ejemplo, las políticas públicas, y esta es una observación que yo he hecho también de forma directa, eh, yo he podido ver que se congrega a un grupo de personas mayores supuestamente representativas, ¿no?, del país y comienzan a conversar con ellos en grupos, ¿no? Como un focus group, ¿no? Algo parecido. Ajá, sí. Claro. Entonces, en base a ello, eso van a tomar en cuenta lo que ellos dicen, sus inquietudes, y de hecho se va a tratar de que las políticas públicas reflejen esta inquietud de las personas mayores. Ahora, el tema es hasta qué punto esta forma de trabajar sea la verdaderamente adecuada para la prevención. Yo pienso que deberíamos convocar a grupos de edad menores también, ¿ya? A Ujú. personas de 40, con menos de 50, que también están ya inmersos en el proceso de envejecimiento y sin embargo no se toma en cuenta esas opiniones y muchas veces, lamentablemente también, las cuestiones políticas también a veces perjudican. Por ejemplo, hay representantes de personas mayores que realmente no son representativos y por lo tanto, estas personas no tienen las mismas visión y expectativas que podrían tener muchísimas personas mayores. Entonces, es un grupo que realmente no representa, ¿no?, a las personas mayores en sí, tomando en cuenta además de la enorme, la tremenda dificultad del tema heterogéneo, ¿no? Diverso. Ahora, pero de hecho, entonces muchas veces vas a ver de que algunos de estos grupos, que a veces no son poco representativos, tienen unas expectativas muy débiles, ¿no? Muy básicas. ¿De qué cosa lo tratan? Que me traten bien en el hospital o que me faciliten un servicio o cosas así, pero no tienen esa fortaleza que deberían tener, ¿no? Entonces, esto me preocupa, por ejemplo, cuando se diseñan las políticas públicas, porque
estos grupos de edad que se convocan, al final de cuentas, son considerados simplemente como lo categorizan, personas vulnerables, ¿no? Y acá en el Perú todavía se llama el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ese se llama todavía. Entonces, esto me hace pensar que no estamos trabajando bien en el tema preventivo. Y es la cuestión preventiva es la clave para solucionar los problemas que tenemos. Esa es la verdad. Y estamos ahí fallando totalmente. Y por eso tiene que ser una muestra representativa de diferentes grupos de edad, ¿no? Y diferentes grupos, porque si se trabaja de una manera tan improvisada, sin el debido cuidado, estas políticas no. Además, otra cosa cuando hablamos de políticas públicas, se supone que no son un documento solamente escrito. Tiene que haber acciones promotoras, ¿no? Motivadas por la publicación de esa política pública. Es cuando yo estaba en el ministerio y pregunto, ¿por qué ustedes no están promoviendo la digitalización, pues, ¿no? La incorporación a la tecnología de las personas mayores? Y su respuesta era de que eso ya está incluida en las políticas públicas. ¿Te das cuenta? Ya está incluida en las políticas públicas, pero no había ninguna acción promotora. Ya está. Ujú. ¿Te das cuenta? Ese es un tema también interesante. Sí, sí, el tema de las políticas hay que hacerlas vida, porque políticas tenemos muchos. Por ejemplo, acá en Ah, Guatemala somos un país que nos caracterizamos por tener muchas y muy buenas normas, muy buenas políticas, muy buenas leyes, pero a la hora de ejecutar ahí es está. donde ya nos quedamos en deuda. Sí. Entonces, parte de las políticas, tan solo las políticas, digamos, de seguridad social, por ejemplo, justo el tema de jubilación, que es parte de una política, es una parte de dar ese apoyo, ese soporte, esa cobertura. Pero muchas veces, o sea, si tú ves jubilación, viene a júbilo, ¿verdad? A tener tu etapa de retiro en la que vas a disfrutar y vas a estar ya recibiendo ese siguiente paso a el ciclo de tu vida en el cual dentro de tu componente, a pesar de todas las diferencias dentro de tu entorno social, tú puedas estar realizado, ser autónomo y valerte. O sea, para eso es la parte de la jubilación. Sin embargo, en muchos de nuestros entornos, el Ujú. tema pasa que se acerca mucho el tema de jubilación y se acerca a la muerte. ¿Por qué? Porque te cierran todas las puertas luego. O sea, sales, Bueno, te bueno, jubilas y ya no te permiten trabajar, no te permiten participar. eso es Y terrible. sí, exactamente. Entonces es Ajá. muy importante que nos demos cuenta que como tenemos tal cantidad de diferencias, tomar la opinión y tal cual tú lo dices, Luis. O sea, hablamos de que ya hablar de envejecer, estamos hablando 30 años, 20 años, hemos revisado 30 años, pensemos 30 años, de 30 a 40, mantener programas y políticas que ayuden y que comprometan a la población a mantener la calidad de vida, pero hacerlo con acciones concretas, con procesos. Y de 40 a 50 ya es ese impacto de esa prevención secundaria o terciaria donde se puede aparecer una deficiencia, pero debo encontrar el mecanismo para estabilizar y que la persona no caiga justo en una pérdida de función, pérdida de capacidad. Y de 50 a 60, de 60 a 70, justo en los ajustes de lo que de 30 a 40 no se pudo hacer, tenemos que manejar esas políticas de prevención escalonadas, teniendo un impacto Ajá, y así haciendo es. acciones concretas. Así es como debiéramos Claro, hacerlo eso es. ahí. La Pero, prevención la ponen a ajá, los 60 años recién, ¿no? exacto, Porque ahí estamos. claro, Ujú, por eso tú ves a Google y escribes ahí políticas públicas para el envejecimiento y ¿qué cosa sale? Políticas públicas para personas mayores. Eso es lo que te entiende Google, porque eso es lo ujú, que hay, ¿te das cuenta? Entonces, y los únicos que están hablando contra el envejecimiento son los anti-aging, pero lo hablan de una manera que no es la adecuada, pues, ¿no? O sea, ellos lo ven al envejecimiento como una enfermedad, que tampoco no es, eso tampoco no no, es. no es Entonces, verdad. pero la cuestión es que sí debería haber un programa preventivo del envejecimiento de toda la población, basado principalmente en la parte educativa.
¿no? Principalmente en la parte educativa, que debería ir en todos los espacios. La problematización de las personas mayores sistematizada en la sociedad y el Estado es la más grande manifestación edadista. Esta es la cuestión. La gran manifestación edadista viene desde el Estado de un país, viene de la sociedad entera de un país. Esa es la realidad. El momento en que nosotros estamos pensando que las personas mayores en sí son un problema, ya estamos realizando la más grande manifestación Sí. erradicada. Entonces, si estamos si pensamos de esta manera, obviamente, ¿qué cosa podemos decir nosotros contra el edadismo? ¿Qué cosa vamos a poder decir? Si nosotros estamos prácticamente, hablaríamos de una especie de edadismo sistémico, ¿no? Sistematizado, ¿no? Entonces, es algo terrible. Entonces, la prevención yo diría que es la clave, prevenir, generar menos dependencia, ¿no? Y Ujú, menos necesidad de asistencia, ¿no? Eliminando por lo tanto ciertas vulnerabilidades que se pueden evitar. Hay vulnerabilidades que tienen las personas mayores que se han podido evitar en una etapa anterior de la vida, pero su estilo de vida no les ayudó para lograr eso, ¿no? Entonces, si la clave acá es la educación, y yo creo que ahí va a tener mucho que ver eso, eliminando vulnerabilidad y contra el alarmismo. ujú, Eso también quiero referirme al tema del alarmismo. Hoy en día vemos algunos artículos alarmistas, ¿no? Es decir, la problemática de la persona mayor es terrible, va a haber mucho más Alzheimer y comienzan a hablar de un montón de enfermedades más que van a haber porque dice que va a haber más personas mayores. Pero estos señores no se dan cuenta también que hay un crecimiento cualitativo también. Es decir, se llega a ser persona mayor en mejores condiciones que antes, ¿no? ujú. Recordemos, en una determinada época, en los años 40 se decía que morirse a los 50 años era algo normal, ¿no? Entonces, entonces hay un crecimiento cualitativo, tanto en lo que se está más saludable, como también en la capacidad para poder trabajar, para ser productivo, para todo. Entonces, yo creo que eso también contrarresta esa preocupación, ese alarmismo que Ujú, se da. Además, si uno piensa realmente que esto puede ser un tremendo problema, pues, ¿qué cosa es lo que estás haciendo? ¿No? ¿Cuál es el acto? Hay que actuar ya y trabajar ya y no tanto alarmar a la gente, sino simplemente decir las cosas que son ciertas, las cosas que podemos decir que las personas mayores son diversas, son diferentes, no todos van a tener las mismas debilidades ni las mismas fortalezas y tenemos que trabajar de una manera pues adecuada. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pero entonces, en lugar de ser alarmista, de una vez pongámonos a trabajar en la prevención, que es lo ujú. más importante. Sí, Luigi, las tendencias actuales de todas nuestras sociedades es justo esa interrelación entre vejez y tendencias de eh, la parte a qué es que nuestra sociedad se involucra más. Por ejemplo, nuestra sociedad actual está más imbuida en valores y darle valor a la juventud, a la belleza, al poder económico, a el ser líder de una parte comunitaria o tener un nivel de trabajo altísimo o un rango alto. Entonces, las personas mayores cuando ven y estamos justo en esta lucha con estos valores, en estos componentes, pues nos empezamos a dar cuenta que entran a ser parte de esa minoría poblacional vulnerable, poco productiva, inactiva, no porque no lo pueda hacer, sino porque lo sacan automáticamente. O sea, no eres joven, trabajador, bello, tienes menos de 60 años y estás, entonces simplemente no eres parte de este proceso. Entonces, esa experiencia no radica solo en el conocimiento técnico y no radica solo en la persona mayor, sino que radica en que todos y todas debemos estar conscientes de Sí, que
esa integralidad, esa forma holística Sí, de adoptar y de incluir a la persona mayor, tiene que empezar desde el niño. Y ya hablamos de sí. abuelidad y vimos lo importante que es jalarle. Y aquí es donde todas nuestras acciones de cada día se hilan. ¿Por qué? Porque no solo es, vaya, muévete porque te puedes mover caminando, corriendo, saltando cuerdas, haciendo bicicleta, nadando, muévete al nivel que puedas porque eso te va a dar calidad de vida, sino también muévete porque al final eso te hace ser visible, porque en ¿Mm? muchos espacios, Luigi, se vuelve invisible la persona, porque como ya no está en los valores que ese grupo social maneja, ya la Ajá. parte Ah, cultural los está marginando, entonces ya tiene aspectos psicosociales que por ser personas mayores hasta se nos queda, por un lado, que tienen experiencia, conocimientos, capacidad de trasladar y experimentar a otra generación, de poder motivar y hacer estas acciones de trabajar no solo con los nietos, no solo llegar a lugares y centros de estudio, llegar apoyo a centros en donde tengamos esa vinculación, que los chicos lleguen a lugares en los cuales podamos tener esa convivencia, pero no por sensibilizar y ay, qué lindo y qué pobrecito y qué tierno, ¿verdad? Sino por el hecho de yo cuando esté ahí, yo me voy a cuidar, voy a trabajar en mi salud, en mi descanso, en mi dieta, en mi actividad, para que cuando llegue a esa etapa, mi funcionalidad esté mejor de como los que hoy se cuidaron está, porque muchos nos empezamos a cuidar tarde, Luigi. Aprendimos y nos claro, dimos cuenta que había que exactamente, cuidarnos, pero no empezamos a los 20 años, claro, pero sí porque podemos trabajar en esa prevención no, de manera como general. ya no Ujú. se puede decir, como que porque siempre dicen, pues, ¿no? No, no es tarde, ¿no? Algo así, nunca es Nunca tarde. está. Pero Exactamente. a veces sí lo es. Hay momentos en que sí lo es. Pero Sí. y bueno, sí, estamos ya llegando al final del programa. Yo creo que ha sido un tema de mucha reflexión, muy, muy interesante. Hay interrogantes, obviamente. Yo diría que están abiertas porque hay muchas cosas que tenemos que resolver, que no están todavía muy claras. Incluso dentro de los mismos profesionales también tienen que hacer una reflexión profunda para darse cuenta también, hasta del mismo lenguaje. La gente considera que el lenguaje no importa y cosas así. No, al contrario, el lenguaje es algo que dibuja perfectamente a un profesional, es la verdad. Pues es básico en un profesional y tenemos que tener esa calidad de poder denominar a las personas mayores adecuadamente y así también como deberíamos también tratar de que la gerontología sea un tema también de cultura difundida. O sea, no es solamente algo exclusivo de profesional, que si no eres profesional no tienes derecho a tener ese conocimiento. No, acá no sé, lo único que no puede hacer una persona no profesional del rubro es intervenir. Eso es lo que no puede hacer. Lógico. Si tú no eres un profesional del rubro, no puedes hacer intervenciones de ningún tipo. Eso es normal. Claro. Pero si tú eres una persona culta, que lees, que investigas, tienes derecho a expresarte y entrar al debate, por último, ¿no? Yo creo que todo ciudadano tiene derecho al conocimiento y tratar también de aportar un poquito más. Hoy te agradezco muchísimo, Karina, por tu participación. Así que vamos muy bien, creo que vamos bien encaminados. Y bueno, ya sabemos que este año vamos a tener congresos nuevamente, pero el próximo mes tenemos un evento más o menos grande también, que se vaya el encuentro de los coordinadores. Este encuentro de los coordinadores va a ser muy bonito porque van a participar todos los coordinadores de la central, de las diferentes unidades, y vamos a buscar temas también así que no sean tan comunes para que también concitar un poco más de atención, porque hay temas que son a veces ya muy solicitados constantemente. Eso no quiere decir que no se vuelvan a tratar, claro, se pueden volver a tratar, pero de repente ya con otros enfoques, con otro aporte nuevo de repente, ¿no? A ese tema, claro, sí se puede, por supuesto, pero hay que estar, pues, como se dice, en todas
todas las cosas importantes dentro de la gerontología. Entonces, Sí, Luigi, sí, fíjate que algo que creo que es bien importante que rescatemos y todo, y dentro de esto, gracias siempre por tomarme en cuenta, pero el prestigio de la persona mayor, ¿verdad? O sea, no, justo tú lo dices, el conocimiento no es solo por el acervo cultural o académico, sino la experiencia que claro, lleva una persona mayor y todo lo que puede aportar. Y ese prestigio que es un equívoco actual, ¿verdad? De que los claro. conocimientos tradicionales vienen a quitar mucha valía y el solo hecho de tener ya esta etapa de vida y saber que estamos haciéndolo con calidad, con calidez, con participación, creo que es bien importante que empoderemos y que de verdad se den cuenta toda esa capacidad que tienen y que despierten, arranquen, muévanse, participen, entren, porque la manera en que todo esto va a tener más vida es con la participación de todos. Muchas gracias, Luigi, pero sí, me viene a la mente el tema prestigio, que creo que es muy importante, no como orgullo, no como una Ujú. situación soberbia, sino Sí, por el tema del valor tan grande que tiene a nivel salud, vida, participación, trabajo, experiencia, lo prestigioso que es ser una persona mayor, porque no cualquiera es una persona mayor. así es. Ahora, solamente para terminar, de reconocer que mañana tenemos a la participación de la gerontóloga Elda Lavajos, el derecho de envejecer con derechos. Eso hay que remarcarlo, hay que decirlo 2 y 3 veces, que la importancia de, del derecho fundamental que está en la persona, refrendada también por las leyes. Y eso es lo que tiene que ver mañana la gerontóloga Elda Lavajos, es a las 7 de la noche. El viernes tenemos el tema Parkinson, sugerencias para una mejor calidad de vida de la neuropsicóloga Catherine Sánchez para la unidad de psicología. El sábado primero todavía no tenemos el tema, pero el lunes sí tenemos la actividad de vanguardia gerontológica, el tema es centros de atención para promover envejecimiento saludable, a la cual le toca presentar el tema justamente mi amiga la doctora Karina Rodríguez, y estaremos también en los comentarios con Judith Ávila y bueno, yo y bueno, alguno más que también se una también a los comentarios, ¿no?